Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llenen sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, jueves de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy la conversión de San Pablo, apóstol. Antes de que se le apareciera Cristo resucitado en el camino de Damasco, era uno de los más encarnizados adversarios de las primeras comunidades cristianas. El encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco lo convierte en un apóstol incansable del Evangelio de Jesucristo y constituye también el inicio de una incansable actividad misionera en la que no escatimó energías para anunciar a todos los pueblos a Cristo, con quien se había encontrado de manera personal. San Pablo, de perseguidor de la Iglesia, se convertirá en víctima de persecución a causa del Evangelio del que daba testimonio. Pensamiento josefino para la fecha. Todos los cristianos pertenecen a San José, porque Jesús y María le pertenecieron. Esto lo dijo San Leonardo de Puerto Mauricio. Comedidamente recordamos a nuestros amigos y amigas el que hoy tenemos ya el segundo día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria. Su día clásico pues será el 2 de febrero, día de la presentación del Señor en el templo, del Señor siendo aún niño en el templo. Luego la novena termina en el día 1 de febrero, hoy segundo día. Bien apreciados amigos y amigas, vamos a entrar directamente entonces al cuerpo del programa. No estamos en tiempos litúrgicos de Navidad. La Navidad ha terminado el día del bautismo de Jesús. Pero sí estamos en ambiente navideño. ¿Por qué razón? Primero, porque la Navidad es un sentimiento que dura todo el año. Cuando repasamos los misterios de gozo del Rosario, estamos en Navidad. Segundo, porque este año tiene una peculiaridad especial. Tiene una peculiaridad. Hasta el día 2 de febrero, presentación de nuestro Señor en el templo. La comunidad católica en el mundo tiene la opción de ganar indulgencia plenaria. ¿Por qué razón?
porque San Francisco de Asís hace 800 años, por estas épocas, realizó, llamémoslo, el primer pesebre en vivo. En conmemoración de este acontecimiento tan grande, pues la Penitenciaría Apostólica, que es un organismo de la Santa Sede, ha otorgado la indulgencia plenaria. ¿A quiénes? A quienes van a un templo, a una casa, a un lugar, a una comunidad regentada por franciscanos. Estas comunidades no han destruido, no llamemos destruido, no han quitado el pesebre, no lo han quitado, porque hasta el 2 de febrero se tiene la opción de ganar la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se gana visitando estos lugares, orando un ratico ante el pesebre por las intenciones del Papa, las intenciones de la Iglesia y naturalmente la persona que aspira a ganar la indulgencia plenaria debe estar confesada y debe estar comulgando. Esa es la condición de nuestra Iglesia para ganar la indulgencia. Bien, con este motivo estamos en la casa del maestro Augusto Bustamante Betancourt, a quienes ustedes de sobra conocen en este programa porque la teología que él nos ha suministrado, las ideas bonitas, teológicas, marianas que él nos ha impartido, nos han llenado de conocimiento en el campo referente. Augusto hace un pesebre extraordinario. Cada año le visitamos y cada año estamos admirando renovadamente las ideas que este pesebre presenta, porque no es un pesebre común y corriente, no se reduce estrictamente al día o a la novena de Navidad, a los días previos. Es un pesebre bíblico que abarca muchos acontecimientos de la Biblia que tienen expresión propia en el pesebre. Es un pesebre extraordinario. Augusto, empecemos por algo, si bien secundario, da una idea de la importancia de este pesebre. ¿Cuánto tiempo te lleva organizarlo? Más o menos 15 días, porque la versión de este año 24, que el título es Mística Ciudad de Dios, lo hice un poco más limitado por problemas, digamos, de movilidad, de salud. Entonces recortamos un poquito la escena. Hice la mitad de lo que yo acostumbro a hacer, como el pesebre o el montaje del pesebre en mi familia. Aprovechamos el comedor, pero esto también me da pie para dar un énfasis teológico, porque el comedor es que Jesús es el Cordero, es la comida del campo de Dios, que como Cordero se hace Cordero inmolado y alimento para esta humanidad agobiada y doliente. Bueno, Augusto, sin más preámbulos, empecemos a describir el pesebre, porque este programa desafortunadamente es breve en el tiempo. Entonces empecemos a describir el pesebre. Muchos de ustedes desafortunadamente solo entrarán a jugar con la imaginación, pero muchos otros visualmente se podrán orientar, porque nuestro programa sale para la radio y para la internet en sonido, pero para los medios visuales sale con imagen. Adelante, Augusto, empezaríamos por dónde. Bueno, podemos empezar esta primera etapa y vamos a hacer las famosas jornadas que de niño aprendí en el famosísimo pesebre del Padre Domínguez, claretiano de la Iglesia Jesús Nazareno. Entonces empecemos la primera parte, Nazaret. Nazaret es el empadronamiento por un edicto de uno de los reyesuelos, y sobre todo por el edicto no solamente del reyesuelo Herodes, sino del emperador César Augusto, entonces que manda a hacer el censo famosísimo, que ya la historia no lo ha dicho en muchas formas. Entonces empecemos, primera jornada, Nazaret. El pueblo de Nazaret, allí fue el lugar escogido por Dios para que María Santísima
la humildísima nazaretana fuera anunciada por el ángel. Estamos hablando de 9 meses antes, por eso es que litúrgicamente nos da al 24 de diciembre, 25 de diciembre. Celebramos en la liturgia católica el 25 de marzo y de ahí contamos los 9 meses y nos da perfectamente los 9 meses de alumbramiento. Entonces, primera etapa, Nazaret. Van a mirar cómo es un pueblito empotrado, como en las laderas, empezando el famosísimo Monte Tabor, primera jornada. Pasemos a la segunda jornada. Vamos en un viaje imaginario. La primera noche, una vez que salen, emprenden su viaje por el edicto, pues del reyesuelo, como dijo, del emperador, entonces van a empadronarse, o sea, al censo, porque cada uno tenía que ir a su ciudad genuina. En ese caso, José era de la ciudad de Belén. María también, porque ellos vienen en descendencia directa del rey David, nos lo cuenta la genealogía y nos lo cuenta pues desde la seriedad histórica y desde la hermenéutica de la fe y desde un estudio más o menos bíblico podemos dar este dato. Entonces, primera jornada, de Nazaret al Monte Tabor. El Monte Tabor, los que han tenido la oportunidad de conocerlo, son riscos terriblemente secos, áridos y de una dificultad para escalarlos. Pues María Santísima estaba ya, la jovencita nazaretana, estaba en el 9º mes, ya estaba prácticamente para dar a luz. José y María emprenden ese viaje y pasan una primera noche, nos imaginamos, con los rigores, la inclemencia de esta región tan terrible. Bien, la palabra Tabor significa preparación para el Calvario. Entonces, en el Monte Tabor yo siempre lo hago en mi pesebre para dar la explicación de la segunda jornada. Sigamos en un viaje imaginario y vemos construcciones de Jebel, Gorosaín, para pasar a la misteriosa e inmensísima ciudad de Naín. Recordemos que en Naín es donde el Señor, ya de hombre, a los 33 o más años, hace algunos de sus grandes milagros, la viuda de Naín. Pues en Naín la particularidad es de que es una ciudad para ellos desconocida, sobre todo para María, probablemente para el joven José, que siendo joven, pues como árabe recorría todas estas campiñas y conocía los lugares para poder hacer la peregrinación a Jerusalén. Pero para la doncella de Nazaret, para María, una niña apenas terminando prácticamente como saliendo ya de la adolescencia, entonces para una niña recatada y que vivía solo con sus padres, era lo más probable que no conocía esta ciudad. Para ella fue una ciudad inmensísima, misteriosa. La atraviesan. Entonces, primera jornada, repetimos, Nazaret, Tabor, y tercer día, Naín. Cuarto día, pasar a los campos de Samaria. Samaria, o los samaritanos, es muy famosa porque allí es donde se encuentra el pozo de Jacob, que lo conocemos como el pozo de Sicar o de Siquén. En este pozo tenemos luego el relato bíblico cuando Jesús oficialmente por primera vez le dice a una mujer samaritana que la mujer le dice, es imposible que un hebreo, un israelita venga a mí a pedirme agua. Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo agua. En el diálogo maravilloso que tiene Jesús con la samaritana es donde él se proclama oficialmente, él dice que el Mesías soy yo. Bien, aquí en esta región vemos la región de los pozos, y por eso es muy importante al construir el pesebre hacer estos pozos. Estos conceptos se los escuchaba yo siendo un niño al padre Domínguez. Entonces son pozos muy característicos porque tenían una peculiaridad, que eran pozos donde en las horas de la mañana pues venían los hombres a cargar agua. En las horas de la tarde al mediodía probablemente era la hora que estaba el pozo vacío, entonces venían algunas de las mujeres, y según el relato bíblico, de las mujeres de no muy buena conducta. Fue el caso de la samaritana. Bueno, pasemos al quinto momento, al pozo de Necmas. En este pozo de Necmas, la Virgen María, ya con su niño, ya para dar a luz, tiene como una premonición y siente como que ahí algo iba a pasar. Pues
el relato bíblico nos dice que ahí las caravanas, las mujeres se iban y los ancianos se iban por un camino y los hombres iban por el camino más peligroso llevando como quien dice sus mercancías. Ahí es donde el relato nos da a entender que María y José se preguntan, ¿y el niño? Es el famoso quinto misterio gozoso. El misterio de cuando el niño se pierde. El niño no es el que se pierde, los perdidos somos los seres humanos. En este caso José y María estaban perdidos, dejaron perdido al niño. Fueron ellos por falta de comunicación, pero nos dan una sublime lección. Si se pierde a Jesús, busquémoslo inmediatamente, que fue lo que hizo José y María. Sexta jornada. Pasamos ya a emprender el camino larguísimo para ahí precisamente las caravanas, por eso se iban los niños por una parte y los hombres por otra, para a enfrentarse con los ladrones, que toda la vida, y más en el desierto, sí que hay relatos bíblicos de ladrones y de sicarios, lo que llamamos nosotros de bandidos. Bien, en todo caso, emprenden el viaje a la peregrinación a Jerusalén. Es un viaje larguísimo del pozo de del pozo de Necmás a la región de Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad amurallada, la capital, la ciudad más famosa, la famosa Sión, y por eso el villancico tan lindo, alaba Sión a tu Dios, y Jerusalén tiene teológicamente muchos significados. Pues uno de los significados más tremendos, y para María conocedora y José, que en Jerusalén su hijo, como el Hijo de Dios, iba a morir. ¿Y por qué? Porque María lo sabía todo. Era la esposa del Espíritu Santo. Aunque no comprendía muchas cosas, sí, como madre, lo sabía todo. Porque una mamá sabe, se adelanta a los acontecimientos que va a tener su hijo. Y ella, como verdadera madre, sabía lo que le iba a pasar a su hijo en Jerusalén. Atraviesan Jerusalén y vamos para la octava jornada. Llegan a Belén. Belén, por el empadronamiento, entonces, o por el censo, no había lugar. Belén es característico porque tiene muchas cuevas, grutas, que las conocemos como caravansaris, o también se dice en griego catálima o catalima. Las catalimas son cuevas, donde por lo regular pernoctaban los que no tenían acceso a las posadas, porque no tenían con qué pagar, y sobre todo que eran lugares que en la inclemencia y en el rigor del frío de las noches, porque en esas tierras, en el día, el clima es tremendamente, pues es prácticamente momentos de temperaturas que no alcanzamos nosotros a darnos cuenta. Sí, y en la noche era casi que bajaba a temperaturas bajo cero. Pero en esas grutas, aprovechando fogatas, entonces pernoctaban con sus animales y lograban pasar la noche. Lo más seguro es que María y José les tocó, al no tener posada, al no tener un lugar donde acomodar al niño, también, entonces seguramente les tocó allí pernoctar. Entonces, esa es la octava. Y la novena es que al no tener lugar en los caravansaris, en las grutas, en las cuevas, en las catalimas, entonces le tocó, ¿dónde? A la vera del camino, como los pobres, como los anahuín, y por eso los pastores reciben el primer mensaje del ángel, porque los pastores que no están en sus casas, en sus aposentos reales, entonces ¿qué les toca? A la vera del camino o al libre albedrío. Ahí llega el ángel y a unos humildes pastores les dice: no teman, hoy os ha nacido el Salvador. Y por eso el pesebre tiene muchas escenas de pastores, y al ver los pastores vemos una cantidad de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas, por eso se llama rebaño. Ahora, Jesús es el significado maravilloso del pastor que viene a reunir sus ovejas, y no solamente las reúne, todos somos la ovejita perdida, pero no solo la reúne, la encuentra y nos carga. Eso es un simbolismo muy lindo, y el significado de los pastores. Tenemos muchas escenas también, digamos, de fogatas. La fogata no solamente le da una belleza al pesebre, sino el significado que tiene. Es que fogata, fuego, el fuego, no solo el fuego del espíritu, sino el fuego de la familia, el sentido de familia, el hogar. Hogar viene de fuego, de fogata. De ahí viene la palabra prácticamente hogar. No es solamente el sentido de casa, sino el hogar es reunidos.
Y familia para el pueblo hebreo no es solamente la familia conformada por los principales, los hermanos, porque allá se llaman hermanos todos. Por eso el concepto a veces errado de que Jesús tenía más hermanos. No, es que allá todos eran hermanos. Allá no había ni primo, ni sobrino, ni tío, ni abuelo, no. Allá todos eran una familia y el más anciano se convertía en el padre. Entonces, las fogatas reúnen siempre, se ven en las fogatas alrededor del fuego, se ven como comunidades. Entonces se ven grupos de pastores, de aldeanos que llamamos también, prendiendo el fuego, haciendo sus alimentos y compartiendo entonces sus comidas. Bueno, ¿por qué vemos tanta piedra en el pesebre? Yo le escuchaba esto al padre Domínguez. La piedra simboliza que no solamente le da finura, firmeza al pesebre, estabilidad, sino que también simboliza la fe nuestra. Debe ser la fe como Abraham, una fe tan fuerte como la de María y de José, una fe que nada los hacía tambalear, ni siquiera los problemas, el infortunio, el que fueron rechazados por sus mismos familiares, que no tuvieron acceso a ninguna de las posadas, porque la misma pobreza, no tenían con qué. Sin embargo, la fe no se debilitó en ningún momento, ni en José, ni en María. Por eso ellos son los gigantes de la fe. Si en el Antiguo Testamento Abraham fue el padre de la fe, en el Nuevo Testamento, y no solo en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, los más portentosos son los gigantes, verdaderos gigantes de la fe, son sobre todo María y José. Bueno, entonces, ¿por qué vemos un puente? El puente hay que hacerlo en el pesebre, no solo también le da belleza, colorido al pesebre, sino que, mire que vemos la pareja, la familia, y es la Sagrada Familia, porque están José y María, pero María ya lleva el niño, va para Belén, ya lo va a tener. Entonces, ahí van la Sagrada Familia conformada por el niño Jesús que está para nacer, María Santísima y José. Y el puente, ellos son el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo dijimos en un programa, es como la ancianidad, como la esterilidad, pero el Nuevo Testamento es la fecundidad en estos dos jóvenes maravillosos escogidos por Dios para ser los portadores de esa luz que vamos a celebrar el 2, porque ella es la Candelaria, la que lleva, ella no es la luz, pero sí es la que lleva la luz, pues lo llevó 9 meses, lo da a luz para iluminar las tinieblas de este mundo. Porque vemos una cantidad de pencas y o lo que llamamos cactus, porque los cactus, como para Dios nada es imposible. Mire los cactus que yo los sembré y nada, están ahí puestos, sin embargo todos mire cómo van retoñando, porque es que para Dios nada es imposible. De esos cactus que son hasta venenosos y con unas tunas que pueden hasta causar la muerte, porque hay tunas tremendas hasta de 10 y 15 centímetros, que donde a uno le atraviesen una tuna en el corazón, eso lo mata. Pero esas tunas, sin embargo, para muchos animales, esas matas que son venenosas dan frutos exquisitos, y los frutos más dulces de la tierra los produce el mismo desierto, porque para Dios nada es imposible. Podemos entonces ver una cantidad de imágenes, una cantidad de camellos, rebaños de camellos maravillosos. Vemos también acá que vamos a resaltar la figura de los magos. ¿Qué significan los magos? Son como las filosofías orientales, buscando la verdad. Entonces vienen y le encuentran, no al principio en un camino equivocado, subieron las escalas de un palacio y allí no encontraron ¿qué? A un reyesuelo, Herodes, que lo que querían era antes matar la verdad. Ellos tienen que irse por otro lado para encontrar esa verdad que es Dios hecho hombre, como dice el relato bíblico, en brazos de una doncella, de una niña, y se arrodillan ante la verdad, que es Dios mismo hecho hombre. Ese es Jesús, el acontecer de Dios en la humanidad, y acontece en la forma de una criatura que depende de la humanidad. Tan depende que necesitó una mamá, y necesitó un padre virginal que lo guiara, que lo acompañara, que lo cuidara. ¿Cuántas veces le tocó al mismo José, pues, poner la cara por ser su Goel, poner la cara por su hijo adoptivo, o nutricio, o virginal, y cuidar también a María, los tesoros más grandes de la tierra, Jesús y María? Entonces los reyes simbolizan también las 3 edades, la niñez, la juventud y llamemos la adultez o la ancianidad. También pueden simbolizar los 3 continentes que en ese momento geográficamente se conocían, ¿cierto? Europa,
Asia y África. Todavía no había mención geográfica ni de Oceanía ni de América. Estamos hablando de los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. Bueno, ahora, ¿por qué se llama el pesebre mística ciudad de Dios? Porque el pesebre no se ve. El pesebre no se mira, el pesebre se contempla y con ojos místicos. La palabra místico es el misterio. Hay que entrar al misterio de que todo un Dios se vuelve criatura humana para poder entrar en la historia de la humanidad y convertirse en nuestro Salvador. Entonces, al mirar la escena del nacimiento, vemos allí las figuras del arcángel, cierto, San Gabriel, que siempre en las horas vespertinas, y solo encontramos el relato bíblico de el arcángel Gabriel en el profeta Daniel, que en la hora de la tarde se aparecía a los sumos sacerdotes. Pues en la hora de la tarde se le aparece a María y le anuncia que va a ser la madre del mismo Hijo de Dios. Y en sueños, en las horas de la tarde, a José le dice: no temas, recíbela, porque es obra del Espíritu Santo, y lo llamarás Jesús, que significa Salvador, el que nos va a librar del pecado. Esta visión veloz que nos ha ofrecido Augusto Bustamante de su pesebre doméstico, de su casa, nos ha trasladado en el recuerdo a la época precisamente en la cual ocurrieron estos maravillosos sucesos. De todas formas, es una meditación, Augusto, la que nos has ofrecido, una verdadera meditación de este gran misterio de Dios con nosotros. Y qué bueno has empleado tan maravillosamente ese que no es un título, es un pensamiento de profunda teología, mística ciudad de Dios, porque eso es el pesebre. Dios te ayude mucho, te incremente cada día ese amor por la infancia de Jesús. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre, y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.